Hola amigos y bueno, bienvenidos a este video en el cual vamos a ver un poco la astrología de Donald Trump y vamos a, bueno, comenzar con su carta natal, pero antes vamos a mencionar muy brevemente su biografía porque la biografía de Trump es muy pública, mucha gente lo conoce. Eh, Donald Trump nació exactamente el 14 de junio de 1946, ya les digo la hora, a las 10 horas y 54 de la mañana en un lugar del estado de Nueva York que se llama Jamaica o Jamaica. Eh, y bueno, su padre era un tal Fred Trump, que Fred Trump era lo que se llama en Estados Unidos un desarrollador inmobiliario. A ver, lo que se llama en todo el mundo un desarrollador inmobiliario, que es una persona que construye edificios y viviendas. La particularidad que tiene los desarrolladores inmobiliarios en los Estados Unidos, por lo menos en esa época, era que no solo construían las viviendas para venderlas, sino que una parte de las viviendas se las quedaban ellos y las arrendaban, ¿no? Las alquilaban. Entonces eran personas que además de ser constructores eran arrendatarios o landlords, lo que se llama en Estados Unidos, ¿no? Es decir, las personas que son dueñas de propiedades y las alquilan. Entonces es común que en Estados Unidos era común que estos grandes, digamos, quizás en otros países también, por lo menos en Argentina, en otros países de Latinoamérica no es tan común esto, generalmente la gente que construye los edificios los vende y en todo caso son esos propietarios que los compran los que después se ocupan de arrendar o no las viviendas. Eh, Así que bueno, su padre Fred Trump tenía, no solo era dueño de muchos edificios y tenía muchos inquilinos, ¿no? Era sabido que Fred Trump era racista en el sentido de que no permitía inquilinos de color o negros o que no fueran blancos, ¿no? Es decir, saben que en Estados Unidos la expresión gente de color incluye gente de la India, gente de Latinoamérica, latinos, gente de Asia, de asiáticos, ¿no? De japoneses, todo ese tipo de cosas. Eh, Incluso esto aparece, digamos, después fue una de las críticas a Trump, cuando Trump tenía cuestiones racistas, decían, bueno, lo heredó del padre que no le alquilaba a gente negra, gente de color, gente que no fuera blanca. Claro que esto, hay que decirlo, era una costumbre muy extendida en los Estados Unidos hasta los años 60, que se dio toda la cosa de los derechos civiles, la integración racial y eso, ¿no? Saben que después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, cuando se empiezan a crear todos los suburbios de las ciudades, la gente que se mudaba a los suburbios eran los blancos, porque a los negros, a los que no eran blancos, no le vendían casas, porque pues no querían vivir en digamos, se suponía que si uno tenía un negro viviendo en el vecindario, las casas perdían valor, ¿no? Esos son un poco los valores digamos, una de las grandes paradojas de los Estados Unidos, ¿no? Que es decir, la grandeza de los Estados Unidos se basa en la democracia y lo primero que dice la Constitución de los Estados Unidos es todos los hombres fueron creados iguales. Entonces, bueno, ¿cómo puede tener tal racismo y la idea de que todos los hombres fueron creados iguales al mismo tiempo? Pero bueno, estas son otras cuestiones. Pero bueno, viene al caso para ver porque Trump terminó siendo presidente de Estados Unidos y con todas sus contradicciones, ¿no? Bueno, Trump, a ver, el padre de Trump siempre se refirió a su padre como que su padre era un desarrollador inmobiliario menor que nunca se había animado a construir en Manhattan, es decir, siempre había construido en otros lugares del estado de Nueva York, pero no un poco en Manhattan, que era la parte más apreciada, ¿no? Y siempre dijo que él había heredado de su padre un mero $1.000.000, ¿no? Aparentemente esto no fue así. Después, cuando Trump llegó a la presidencia, empezó a contar, aparecieron registros y parece que Fred Trump le donó a su hijo, digamos, le legó a su hijo alrededor de $300 millones, con lo cual esta un poco visión de Trump como alguien que se hizo a sí mismo, el padre en todo caso le enseñó el oficio y él se hizo. Asimismo, todo el éxito de su fortuna depende de él. Bueno, probablemente sea una mentira que dijo Trump, ¿no? Es decir, aparentemente su padre le dio al menos $300 millones. Bueno, Trump estudia de chico, va a una academia militar, después, bueno, estudia negocios, no va a Vietnam, en un momento él era elegible para ir a Vietnam, pero parece que zafa por los contactos que tenía el padre, es decir, era un millonario y digamos, pagaba, el padre digamos, contribuía a las campañas políticas, todo ese tipo de cosas.
Y bueno, en 1970, a principios de los 70, él hereda un poco, comienza hereda, digamos, lo que sería el negocio de su padre, le cambia el nombre por The Trump Organization y empieza a hacer sus propios desarrollos inmobiliarios. Lo primero que hace es salva un hotel que estaba al borde de la bancarrota, el Hotel Plaza de Nueva York, creo que era, si no mal no recuerdo, yo lo leí en un libro hace mucho. Y bueno, a partir de eso, también justamente era este momento en los años 70 en que Nueva York estaba en una crisis muy grande, que estaba entrando en cesación de pagos y la ciudad estaba en un caos, y Trump aprovecha esto para pedirle beneficios fiscales al gobierno de Nueva York, digamos, al gobierno municipal, porque decía que si no, digamos, toda la gente que vivía en el hotel se iba a quedar bueno, en la calle, ¿no? Entonces al final le hacen como una campaña pública y le terminan accediendo a lo que quieren, ¿no? Aclaro que un hotel, es decir, en Estados Unidos se da esta cosa de que los hoteles, no solo había gente de paso, turistas que estaban de paso, sino que había gente que vivía, digamos, permanentemente en el hotel, ¿no? Es algo en Nueva York común, ¿no? Es decir, estaba, los que sepan de cultura pop, estaba el famoso Chelsea Hotel, o que sigue estando, ¿no? Donde vivían permanentemente montones de artistas, ¿no? Como William Burroughs, que yo hice su carta, y otra gente, ¿no? Y Janis Joplin vivió ahí, y otra gente. Después, bueno, Trump empieza a construir en Nueva York edificios de super lujo. Esto ya estaba, digamos, llegando a los años 80, comienzo de los años 80, y bueno, él se casa con una modelo muy linda, Ivanka Trump, creo que era de Europa Oriental, no recuerdo qué país, y bueno, se convierte en una especie de pareja de moda. Esto era ya en los años 80 de Reagan, ¿no? Entonces él era una especie de los empresarios yuppies de Nueva York, era la quintesencia del nuevo empresario de Nueva York, que tenía mucha plata, viajaba en limusina, viajaba en helicóptero, no, estaba casado con una mujer hermosa, etcétera, etcétera. Así parecía tener digamos, todo lo bueno o todo lo deseable de la sociedad en la que se vivía en ese momento, ¿no? Este estilo de vida no pasa desapercibido. Trump se empieza a convertir en una celebridad de a poco, es decir, su nombre empieza a figurar en los diarios, le hacen entrevistas, ¿no? Él en un momento empieza a sacar libros acerca de los negocios y cómo triunfar en los negocios. Su primer libro se llama The Art of the Deal, el arte de la negociación, vendría a ser, del acuerdo. Es un libro que es bastante interesante. Yo lo leí y no lo escribió él, por supuesto, lo escribió lo que se llama un escritor fantasma, es decir, él le contó más o menos la historia, el escritor después lo redactó, ¿no? En ese libro, curiosamente, Trump menciona a Mauricio Macri, menciona que tiene una reunión en un momento con el empresario argentino Franco Macri, que fue con su hijo mayor, que era obviamente Mauricio Macri, que Mauricio Macri iba a tener 17, 18 años en ese momento, porque Franco Macri quería construir en Nueva York, algo que después parece que no construyó. Entonces Trump le dio consejos de qué le convenía hacer, ¿no? Bueno, Trump empieza a construir sus famosas torres Trump, que son como torres de super lujo para que viva la gente muy rica en ese momento. Todas estas torres estaban como sobrecargadas, digamos, con cosas doradas, de oro, ¿no? Y curiosamente, la gente a la que estaba dedicada no era tanto los ricos tradicionales, que no eran tan, digamos, de tener toda esa cosa de lujo, sino los nuevos ricos, incluso nuevos ricos que venían del exterior, gente de los países árabes, ¿no? Y gente de otros países que le gustaban, digamos, querían ir a Nueva York, tenían plata y querían comprarse los departamentos más faroleros, digamos, más sobrecargados que había, para demostrarle a todo el mundo que tenía mucha plata, ¿no? Entonces, bueno, él consigue un poco este nicho del mercado inmobiliario. Él se empieza a presentar ante todo el mundo como el mayor desarrollador inmobiliario de Nueva York. Esto no era cierto, había otros desarrolladores inmobiliarios que eran más importantes que Trump. Y bueno, a lo largo de su vida empieza, digamos, si bien un poco lo que él se dedica es a esto, empieza a tener cada vez más que ver con lo que sería el negocio del espectáculo. Se empieza a convertir en una celebridad,
y es decir, empieza a participar en programas de televisión, le hacen todo el tiempo, le hacen reportajes, aparece en los medios, empieza a aparecer en, qué sé yo, en especiales de lucha, en el Libre, en especiales, ¿no? Es decir, en todo, empieza a aparecer continuamente en los medios ya para los años 90. En un momento él sufre, a principios de los años 90, sufre una especie de bancarrota donde tiene que renegociar toda él tenía mucha deuda, no la podía pagar y tiene que renegociar un poco toda su deuda y bueno, está a punto de declararse en bancarrota, pero lo salvan los bancos, le dan como un salvataje. Él cuenta en uno de sus libros una anécdota muy interesante, que él tenía que hablar con un banco en Tokio, entonces tuvo que salir a las 2 de la mañana al banco a hablar con los prestamistas de Tokio, porque era la hora de Tokio que estaban haciendo negocios. Él tuvo que levantarse a mitad de la noche a ir al banco a hablar y pedir que por favor le refinancien la deuda, y cuando salió del banco eran como las 3 de la mañana y no conseguía taxi, entonces tuvo que ir caminando y se encontró con un mendigo que estaba, bueno, durmiendo en la calle, con un homeless, ¿no? Con una persona sin hogar. Y en forma interesante él se da cuenta de que ese homeless era mucho más rico que él, porque el homeless no tenía nada, ¿no? El mendigo no tenía nada, tenía $0. Dice, pero sin embargo él tenía una deuda de 2.000 millones de dólares. Entonces dice, yo estaba menos 2.000 y el tipo tenía 0, el tipo tenía más que yo, ¿no? Eso es la sensación que le da, que es algo que, bueno, con el ego que tiene le debe haber dolido mucho. Bueno, esta cuestión de entrar en estar al borde de la bancarrota y después salvarse le ocurre varias veces en su carrera, ¿no? Es decir, él se presenta siempre como una especie de gran millonario y de portento en los negocios, de alguien que que sabe hacer muchos negocios, pero no... En realidad parece que no fue tan así. Incluso después la revista Forbes lo había puesto entre los más ricos de Nueva York y los más ricos de los Estados Unidos, entre la lista de billonarios, y después se corrigió y dijeron que la plata que tenía Trump, es decir, que Trump no tenía ni por asomo tanta plata como que él decía tener, ¿no? Él siempre dijo que era un billonario, parece que nunca llegó a ser billonario, quizás en los últimos tiempos llegó a ser billonario, pero no en los momentos de los 80, 90 que él decía que era un billonario. Tenía alrededor de 300 o 400 millones de dólares, que es más o menos lo que le había dejado el padre, ¿no? Pero bueno, es decir, la cuestión de los negocios dejándola aparte, Trump se convierte en una gran celebridad y en un momento le ofrecen hacer un programa, como estaban de moda los reality shows, hacer un reality show que se llamaba El Aprendiz, The Apprentice, que estaba basado, bueno, en jóvenes que querían trabajar para la organización Trump, y él iba eligiendo y descartando. Se hace muy famoso porque a los que los echaba él le decía "you're fired", ¿no? Entonces durante años tuvimos memes de Trump o de gente diciendo "you're fired", porque estaban era la frase recurrente que él decía en ese programa para echar a los que le parecía que no estaban a la altura del cargo que tenían que hacer. Y bueno, en los últimos años, a partir un poco de toda esta gran popularidad que gana como estrella de televisión y de los medios, Trump bueno, decide lanzarse a la política como precandidato en el Partido Republicano, y bueno, con este discurso de "Make America Great Again", ¿no? Hagamos a los Estados Unidos grandes de nuevo, que es un discurso como muy nacionalista, ¿no? Donde él promete que va a construir un muro para que, digamos, en contra de los inmigrantes, en contra de la cosa progresista del feminismo, es decir, con un programa como muy conservador y muy lunar, podríamos decir, desde el punto de vista, ¿no? Es decir, de hablarle a la gente del pasado que eran felices, ¿no? De rescatar una especie de pasado de oro de los Estados Unidos que supuestamente se perdió por culpa de las ideas nuevas, y que hay que regresar a ese pasado de grandeza, ¿no? Y bueno, contra todo pronóstico, porque nadie se lo toma en serio al principio en la política, termina siendo el nominado en la convención republicana, va a las elecciones contra Hillary Clinton, que de ganar hubiera sido la primera mujer electa o elegida presidente de los Estados Unidos. Y bueno, al final gana Trump. Nadie podía creer que termina ganando Trump las elecciones. Esto fue particularmente un shock porque Trump no venía de la política. Generalmente cuando alguien gana el cargo de presidente ya era gobernador o ya era senador o tenía una carrera larga en política, ¿no? Trump no había tenido nunca un cargo político y salta directamente a la presidencia.
Bueno, durante su presidencia, obviamente depende de quién, digamos, hay gente que ve a la presidencia de Trump como muy favorable, hay gente que no la ve tan favorable. Es cierto que Trump no se involucró en guerras en el exterior, que es algo que los Estados Unidos suelen hacer mucho, aunque sí había tropas, porque el que termina sacando las tropas es Biden, ¿no? Pero bueno, él mentía mucho cuando estaba en la presidencia, es decir, intentó, digamos, fue toda la cuestión del COVID y él, digamos, eh, con la cuestión de la pandemia tuvo una cosa de que a veces, digamos, daba consejos de cosas que no estaban probadas por la ciencia. Por ejemplo, dijo que en un momento que la medicación para la malaria era perfecta para el COVID y un montón de gente empezó a tomar medicación para la malaria y esa medicación no servía. Aparentemente él tiene una cuestión medio de patológica con la mentira, es decir, él todo el tiempo dice cosas que no son así, después los periodistas chequean y todo el tiempo, digamos, se salta las mentiras que dice él, ¿no? Es una persona con una tremenda, con un ego tremendo, digamos, con una tremenda arrogancia, ¿no? Que quiere siempre presentarse ante el mejor ojo. Por ejemplo, hubo discusiones acerca de su estado de salud y él dijo que era el presidente que mejor estado físico tenía en la historia, y es sabido que tiene un problema de sobrepeso y un montón de cosas. Él dice que hace mucho ejercicio porque juega al golf todo el tiempo, entonces él está digamos, tiene un físico excelente porque juega al golf, y cada vez que juega al golf él usa un carrito, no camina en la cancha. Entonces, ¿cuánto ejercicio puede hacer si anda en el carrito? Bueno, todo ese tipo de cosas todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver la carta natal de Trump y un poco un par de cartas más. Bueno, esta es la carta natal de Donald Trump. Bueno, obviamente el sol está en Géminis, nació en los 22 grados de Géminis. Él nació durante una luna llena, así que la luna está en los 21 grados de Sagitario. Su ascendente es Leo, en los 29 grados de Leo, que es el grado kármico, y tiene en conjunción el ascendente a Marte. Bueno, Sol en Géminis le da toda esa cosa digamos, de comunicacional, digamos, que tiene obviamente innata. La luna de Sagitario es una luna que es muy positiva, muy optimista, es decir, gran parte digamos, es común con la luna de Sagitario que la persona, digamos, tenga una visión demasiado optimista de la vida y de las cosas, y después como que se pase un poco, digamos, que tenga excesos de confianza. Por ejemplo, Trump es conocido porque creó bueno, uno de sus negocios también fue poner un casino en Las Vegas, en Atlantic City, y creó el Trump Casino, y en un momento puso, es decir, ese casino tenía 64.000 empleados porque él creía que, bueno, que todo el mundo iba a ir a ese casino, a su casino en Las Vegas cuando fuera a Las Vegas, porque su casino iba a ser el mejor, y su casino no cumplió con las expectativas y nos daba pérdida, lo cual es extraño que un casino de pérdida, ¿no? Porque generalmente el casino siempre es ganancia. Y así que, bueno, este es un caso típico, es decir, esa luna en Sagitario generalmente le provocó como no, fallas de cálculo en cuanto a ser demasiado optimista con los negocios y después tener que recular un poco, ¿no? Después, bueno, obviamente el Marte en el ascendente le da un carácter muy de luchador, de guerrero, de alguien muy aguerrido que lucha en los negocios, que es una persona que encara la vida con agresividad, ¿no? En el bueno o el mal sentido, ¿no? Es un Marte que está en Leo, entonces es una persona que bueno, ya con todo ese ascendente Leo, hay una cuestión leonina muy fuerte, ¿no? Es decir, vamos al ascendente Leo. El ascendente Leo hace que la persona tenga que aprender a brillar, tenga que aprender a estar arriba del escenario, en los focos, ¿no? Es decir, que tiene que aprender a robar cámaras, llevarse los flashes, ¿no? Este es el ascendente Leo. Bueno, Trump hace esto. Por supuesto, el ascendente Leo suele nacer en una casa donde ya hay alguien que brilla. Esto es algo que es muy así, ¿no? Entonces Trump nace en una casa donde su padre ya era un poco la estrella de los negocios, y alguien que tenía, digamos, 300 millones de dólares, ya era un millonario. Él era nadie, era el hijo del millonario, entonces tuvo que aprender de alguna manera a salir de ese mundo y brillar por luz propia, que este es el destino del ascendente Leo. Este ascendente Leo explica mucho toda la cuestión mediática de Donald Trump. Es decir, Donald Trump es más esta es la carta más de alguien que se tiene que dedicar a
a la actuación más que a la política. Bueno, ascendente Leo también puede dar política y negocios en el sentido que el Leo es el sol y el sol podría ser el gobernante, ¿no? Pero es alguien que tiene que aprender a brillar más que ser una persona que se dedica simplemente a los negocios y se va a su casa. Es alguien que tiene que figurar, brillar, atraer el aplauso, ¿no? Ahora, miremos el grado de su ascendente, 29 grados 58, está muy, muy al final y es el grado kármico. Entonces, ¿qué significa que tenga un ascendente Leo en el grado kármico? Bueno, que la persona, recuerden, a ver, Javier Milei que tiene el Sol en Libra en el grado kármico, entonces es alguien que no funciona como Libra, es decir, Javier Milei debería ser una persona, digamos, diplomática y no es nada de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque el Sol está en Libra pero en el grado kármico. Un ascendente Leo, ¿qué significa? Alguien que... bueno, que de alguna manera tiene que brillar y tiene que lograr el aplauso, pero que lo logra un poco de la peor manera, ¿no? Es decir, digamos, con una total fanfarronería, ¿no? ¿No? Con una enorme soberbia. Y si el maestro Eugenio Caruti, ¿no? El maestro de todos los astrólogos argentinos, él decía que Leo tiene que ver con el aplauso, pero que el aplauso de Leo no tenía que ver necesariamente con el aplauso al individuo. Es decir, cuando Leo está en el escenario y despierta aplausos, o no está en el escenario pero despierta aplausos igual, lo que estamos celebrando en el fondo con el aplauso colectivo es no tanto lo que hace una persona en particular, sino lo que es capaz de hacer el ser humano, ¿no? Él decía, si nosotros vemos, no sé, el David de Miguel Ángel y nos conmovemos y aplaudimos, no solo estamos aplaudiendo a Miguel Ángel, sino que estamos aplaudiendo la belleza que es capaz de lograr el ser humano a través de sus artistas, ¿no? Es un aplauso que trasciende, es el Leo, el sol de Leo, como el sol es de alguna manera el espíritu, trasciende la individualidad. Esa es la paradoja de Leo, es como que busca la fama o busca estar el aplauso, pero el aplauso tiene que ver con celebrar a toda la humanidad, no con celebrarse a él. El Leo que crea que el aplauso es para él es un mal Leo, ¿no? Es un Leo narcisista, ese aplauso no sirve, la luna en Leo. Bueno, Trump parece todo el tiempo haber intentado lograr el aplauso, este tipo de aplauso de soberbia o de que tiene que ver con el ego, ¿no? Es decir, no es que él ha hecho grandes cosas necesariamente que sirvan para destacar la grandeza de la humanidad. Él quiere como pararse, él como, digamos, apláudanme a mí porque yo soy mejor que los demás y si tengo que mentir con respecto a mis logros y decir... vivir una vida paralela o que no es verdad, no importa, ¿no? Esto es algo que se puede ver muy claro en su carta y en su vida. Hay algo muy interesante que bueno, Donald Trump tiene varios planetas en Cáncer, ¿no? Tiene Mercurio en Cáncer y Venus en Cáncer. Venus en Cáncer puede explicar también, él tuvo muchos hijos con la familia, es decir, como que en algún punto se consideró una especie de hombre de familia, ¿no? Después, bueno, él tuvo divorcios y pasó después tiene una segunda, no sé si es la segunda o la tercera mujer la que tiene. Y fijémonos que ese Mercurio en Cáncer tiene una cuadratura con Neptuno, ¿no? Cuando hay un tránsito, un aspecto fuerte entre Neptuno y Mercurio, tenemos la cuestión de la mentira, de las ilusiones, de decir datos de esta posverdad, de la falta ¿no? de objetividad con respecto de lo que se dice, ¿no? Y de lo que se comunica, y esto es algo que Trump tuvo desde el primer momento, ¿no? Así, contando ya desde el momento que dijo que él no había heredado ningún dinero de su padre, empezó a contar mentiras acerca de su vida. Por supuesto que si lo llevamos un poco, es decir, si leemos el manual de astrología, dice, bueno, contacto entre Mercurio natal y el Neptuno natal da a alguien que miente. En realidad el proceso es un poco más complejo, porque Neptuno tiene que ver un poco con las fantasías y las cuestiones que están en el inconsciente y con realidades paralelas que no son la realidad que se toca, ¿no? O la realidad, digamos, física, ¿no? Entonces lo que tenemos es alguien que parece como también comunicar realidades, digamos, invisibles o realidades fantasiosas, ¿no? Es decir, no tanto alguien que miente necesariamente a sabiendas, sino alguien que tiene una especie de confusión inconsciente entre qué es la realidad y qué es la fantasía. Y él cuando habla
de su yo, de las fantasías que tiene él acerca de sí mismo como si fueran reales y los demás pueden ver que no son reales, pero hay una, es decir, con Neptuno siempre hay una falta de distinción entre lo que es la realidad y lo que es la fantasía y todo, hay una bruma, ¿no? que cubre todo, ¿no? Este parece ser el caso de Trump. Recordemos que bueno, él tiene Mercurio en Cáncer, Venus en Cáncer, entonces Venus en Cáncer también tiene que ver, y Mercurio en Cáncer sobre todo, con todo este discurso nacionalista, ¿no? Es decir, vamos a proteger a los nuestros, vamos a poner el muro para que no vengan los de afuera, ¿no? Que no vengan los mexicanos a quitarnos los trabajos, que haya trabajo para nosotros. Bueno, todo esto tiene que ver con un poco las obsesiones de Cáncer, que tiene que ver con, es decir, Cáncer es un signo muy lunar, con lo bueno y lo malo que tiene la luna, ¿no? Es decir, lo bueno de la luna es que es nutricia de alguna manera, pero por otro lado se encierra en su propio círculo de protección y no deja entrar extraños, ¿no? Eso tiene más que ver con Acuario, con otros signos que no tienen nada que ver con Cáncer. Bueno, Urano, bueno, el Sol en la casa 10 obviamente nos habla de alguien que va a estar siempre, y el Sol en conjunción al nodo norte, ¿no? Bueno, y Urano también nos habla de una persona que se va a destacar mucho en la vida pública, también en la profesión, obviamente. También es alguien que, es decir, que tiene como una especie de mucho peso en lo solar, ¿no? Fíjense que una de las cosas que decían los astrólogos, por ejemplo, estuve viendo un video acerca de la carta de Donald Trump que hizo la gente del colegio Kepler de Inglaterra, un colegio de astrología una universidad de astrología con mucho prestigio. Digo esto porque no quiero repetir lo que dicen otros y decirlo como si lo dije yo, así quiero dar siempre crédito. Bueno, estas personas decían que no es casualidad que Trump le ponga todo su nombre. Él hace la Torre Trump, la Universidad Trump, el Casino Trump, ¿no? Es decir, todo lo que hace Trump lleva su nombre, incluso licencia su nombre para fabricar montones de productos, o ha licenciado montones de cosas de Trump. Bueno, esto tiene que ver mucho con el Sol en conjunción al nodo norte, ¿no? Que bueno, que marca una especie de desarrollo de todo lo que tiene que ver lo solar, ¿no? Esto también se refuerza con el ascendente Leo. Con Neptuno ahí también nos habla de alguien que se va a destacar de una manera original, digamos, poco convencional. Bueno, Trump siempre es decir, nadie puede decir que el trabajo de Trump es un trabajo ordinario, si él siempre se destacó por hacer cosas extrañas o trabajos extraños, ¿no? Trump tiene un Júpiter fuerte, bueno, él tiene Neptuno en la casa 2 y Júpiter en la casa 2, ¿no? Esto es, bueno, por un lado, bueno, Júpiter en la casa 2 es el millonario, ¿no? Obviamente la persona que tiene abundancia de dinero y de posesiones, ¿no? Y ese Júpiter está muy bien puesto, está en Libra y está muy bien puesto, muy bien colocado porque está a punto de ponerse retrógrado, está ¿cómo se llama? Estacionado, ¿no? Y cuando los planetas están estacionarios, es como que tienen más peso, porque el planeta es como que está prácticamente detenido, entonces la energía del planeta está es como que se emitiera más energía, ¿no? Entonces, bueno, él obviamente es una persona que tiene mucho Júpiter, que ha tenido mucha expansión en la vida, mucha suerte, mucha buena fortuna. Fíjense que terminó siendo, cuánta gente quiere ser, digamos, se prepara toda la vida para ser presidente de los Estados Unidos, y Trump desde un programa de televisión prácticamente llega a ser presidente de los Estados Unidos. También, bueno, obviamente tuvo una vida de mucho, siempre tuvo mucho dinero, ¿no? El hecho de que esté Neptuno en la casa 2 también nos dice de que hay como una cuestión no está claro cuánto dinero tiene. Él siempre dibujó que tenía más dinero de lo que tiene. El medio cielo, por supuesto, esto es famoso, está en Tauro. Tauro tiene que ver con la finanza, es decir, es alguien que se presenta al mundo como: yo soy el millonario, yo soy el billonario, yo soy alguien que tiene mucho dinero, yo soy alguien que puedo hablarle o enseñar a los demás o guiar a la sociedad a cómo ser un país rico y próspero, porque yo también tengo dinero, ¿no? Esto es un poco lo que da, es decir, cuando Trump habla de dinero la gente le cree. Yo mismo compré el libro de Trump acerca de los negocios para aprender a hacer negocios, ¿no? Y bueno, esto era creíble, ¿no? Ahora vamos a ver el eje de los nodos. Su luna está en conjunción con el
A ver, todo lo que tiene con los afectos está medio feo, ¿no? Su luna en Sagitario está en conjunción con el nodo sur, ¿no? Lo cual es interesante, porque fíjense que el eje de los nodos está el nodo norte en la casa 10 y el nodo sur en la casa 4, ¿no? Y la casa 4 es interesante porque no solo tiene que ver con el hogar natal de Donald Trump, con su padre, sino que tiene que ver con la cuestión del desarrollo inmobiliario, es decir, construir casas, construir viviendas es muy de casa 4, ¿no? Entonces es como que él viene un poco de eso, pero después termina, es decir, el eje de los nodos, el nodo norte nos da la dirección evolutiva de la persona. Trump viene de construir casas y de un padre que construía casas, viviendas, pero después termina siendo presidente de los Estados Unidos, que eso sería un rol más de casa 10, ¿no? Y va a quedar en la historia como el expresidente de los Estados Unidos. De hecho, si uno busca en Wikipedia Donald Trump, dice el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que además empezó como desarrollador inmobiliario, ¿no? Es como que esto está marcado por el eje de los nodos. También quiero mirar, fíjense que Venus, que dijimos que estaba en Cáncer, está en conjunción con Saturno. Y esto es, bueno, y están en una cuadratura con, sí, un poco lejana con Júpiter, ¿no? Y esto es interesante, porque Trump siempre se presentó como una especie de hombre muy deseable, digamos, con mujeres hermosas, incluso él, digamos, bueno, una de las cuestiones que ocurrió es que lo denunciaron mucho por acoso, digamos, por intentar, eh, por manosear mujeres, ¿no? Por ese tipo de cosas que lamentablemente era algo común en el mundo que se movía Trump en los años 80. Una persona que era millonaria, que andaba en limusina y helicóptero, pensaba que todas las mujeres estaban ahí para él, ¿no? Y bueno, y toda la vida intentó rodearse de mujeres hermosas, ¿no? E incluso él tuvo una agencia de modelos, después tuvo ¿cómo se llama? Los concursos de belleza, y lo organizaba, creo que el concurso de belleza, no sé si era Miss Universo, Miss Mundo, uno de esos. Él compró los derechos para organizar eso y era una de las personas que estaba atrás. Y bueno, siempre dijeron que él se metía, por ejemplo, estaban las chicas cambiándose en los camarines y Trump entraba para ver a las chicas desnudas, ¿no? Ese tipo de bajezas. Y bueno, y fíjense que siempre quiso presentar como alguien que era como una especie de imán para mujeres hermosas, y él tiene Venus en conjunción a Saturno. Es decir, eh, ahí hay un intento de compensación, porque todo lo que tiene que ver con Venus está mal aspectado, ¿no? Es decir, es alguien que al contrario, que debe haber sentido una gran frialdad y un gran rechazo por parte de las mujeres y por el romance y por la belleza, ¿no? Y fíjense que también él intenta construir estos departamentos de gran lujo, supuestamente con gran belleza, ¿no? Un poco para compensar, digamos, con la cuestión estética, este Venus que está mal tocado. Y bueno, fijémonos cómo Trump es otro de los casos, como Javier Milei o como tantos otros, como todos nosotros, que tiene, digamos, aspectos difíciles en la carta natal y en su biografía. De alguna manera intenta compensar esos malos aspectos en la carta natal, intentando hacer cosas que justamente que compensen o que sobrecompensen el problema energético que tiene en la carta, ¿no? Si aplicamos la secta a esta carta, vemos que es una carta diurna, que el planeta benéfico es Júpiter en este caso, y el planeta maléfico es Marte, que está sobre su ascendente. Cuando alguien tiene el maléfico sobre su ascendente, es alguien que le cuesta mucho quererse o aceptarse a sí mismo. Esto lo he visto mucho, es decir, si el planeta maléfico es Saturno, son personas que cuando se miran al espejo se ven horribles, se creen que son una persona horrible, que les falta, que todos los demás son mejores que ellos, ¿no? Incluso a nivel físico, el ascendente es el físico, ¿no? Con Marte lo que he visto más son personas que tienen como una especie de cosa inconsciente de atacarse a sí mismo, como de no quererse, de estar, son esas personas que se enojan consigo mismos, se miran al espejo y dicen sos un imbécil, ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, eso se sobrecompensa de alguna manera atacando a los demás, ¿no? Además, eso da que
sentir que los demás nos quieren atacar a nosotros, ¿no? Porque ese Marte cuando se proyecta, ¿no? Es difícil, o que tenemos que atacar a los demás antes que nos ataquen a nosotros, ese tipo de cosas. Fíjense que Trump el otro día sufre un atentado donde le disparan en la cabeza y no lo matan de casualidad, ¿no? Es decir, Marte en el ascendente no solo es el cuerpo, sino que es particularmente la cabeza en la parte del cuerpo. Y bueno, él sufre una agresión en la cabeza. Siempre se dice Marte en el ascendente o en la casa 1 suele traer heridas en la cabeza. Bueno, a él le disparan en la cabeza cuando Neptuno está transitando su medio cielo. Si vamos a interpretar Quirón, Quirón está en la casa 2. Esto es un poco extraño porque bueno, es la casa de un millonario. ¿Quién podría decir que la herida que Trump la tiene en la cuestión del dinero y las posesiones? Bueno, puede ser, él estuvo muchas veces al borde de la bancarrota, incluso si la historia verdadera es que él heredó 300 millones de dólares de su padre y él a los pocos años estuvo a punto de perderlo todo, él debe haberse sentido muy fracasado con respecto al padre, ¿no? Como diciendo, mi padre puede hacer mucho dinero y yo heredo todo el dinero, fanfarroneo con ese dinero y después estoy siempre a punto de perderlo, ¿no? Pero bueno, no sé qué puede ser también. También tiene que ver con los valores, ¿no? En la casa 2, las cosas que le resultan valiosas a la persona, ¿no? Habrá que ver qué significa en la psique de él, no podemos adivinarlo ahora. Bueno, dos últimas cuestiones rápidas. Donald Trump tiene ascendente Leo y obviamente es muy común que los ascendentes Leos quieran tener una especie de melena, ¿no? También lo tiene, por ejemplo, la luna en Leo cuando la carta es nocturna, que el caso de Javier Milei, que se identifica con el león y la melena en el león, ¿no? Y bueno, Donald Trump es famoso por su peinado, porque siempre quiso tener ese peinado que es como una especie de melena y bueno, cuando se estaba quedando ostensiblemente calvo, él no cambió su peinado, se lo peina de forma de que parece que sigue teniendo su melena. La segunda cuestión es que Saturno está en la casa 11, Saturno en la casa 11 nos da lo mismo que Javier Milei, como que la persona se siente cómoda en grupos conservadores, en grupos saturninos, ¿no? Entonces, bueno, Trump es el gran ídolo de todos los grupos un poco nacionalistas, separatistas, ultracristianos ortodoxos, ¿no? Que tienen como la parte, si se quiere, más retrógrada en cuanto a las ideas de Estados Unidos, más conservadora, digamos. En los Estados Unidos no quiero ser despectivo no, porque todo es cuestión de dónde está parado uno con respecto, pero bueno, es claramente una persona que se siente cómodo en grupos conservadores, no solo en grupos conservadores con respecto de la política y las ideas de la política, sino en general también. Él se movió siempre en un ambiente de ricos, digamos, de gente, digamos, de lo que era la gente, digamos, de los 80 de Reagan, ¿no? Que era una cuestión muy conservadora, nunca fue un hippie, nunca fue una persona de vanguardia. Bueno, y quiero que miremos una carta que mencionan en otros videos y que, como ya dije en el video del Kepler College de Gran Bretaña, que, bueno, como es un video que está en inglés, lo voy a repetir acá lo que dicen. Doy crédito de que es un video que ya vi en internet. Yo no me había fijado esta técnica. No me gusta robar lo que hacen la investigación de otros astrólogos sin darles crédito, ¿no? Pero bueno, lo menciono acá porque el video está en inglés y mucha gente que ve mi canal habla español, ¿no? Esta es la técnica del arco solar comparada con la carta de Trump para 2024. Es decir, el arco solar para 2024 en la carta de Trump. Recordemos que la técnica de la dirección del arco solar es... ustedes saben que en las progresiones secundarias se avanza un día por año, ¿no? Entonces la carta, cuando la persona cumple 10 años, tenemos que estar activa la carta de los 10 días, no sé, los 10 días de vida de la persona. Cuando la persona cumple 20 años, tenemos la carta de los 20 días de la persona. Y el Sol avanza más o menos casi un grado por año, es un poquito menos porque el año tiene 365 días y el círculo tiene 360 grados, entonces es un poquito menos de un grado por año. Lo que es la dirección del arco solar es la carta queda fija y se avanzan todos los planetas a la velocidad que se avanza el Sol, ¿no? Y si miramos acá, quiero que vean que
el Júpiter en naranja, es decir, la carta de adentro, de los planetas en azul es en el círculo interior, es la carta de Donald Trump que acabamos de ver, y los planetas de afuera son los planetas progresados por arco solar, ¿no? Bueno, es el planeta que está marcado con el círculo, ¿no? Y bueno, podemos ver que ese Júpiter está en los 2 grados y medio de Capricornio. Esto significa que hace un par de años que salió de Sagitario, y como los planetas avanzan básicamente 1 grado por año, podemos decir que Donald Trump tuvo 30 años de Júpiter progresado por arco solar en Sagitario. Esto es muy bueno porque Sagitario, él ya tiene un buen Júpiter, y ese Júpiter estaba en su propio domicilio. Entonces, esto quiere decir que él tuvo una extraordinaria expansión y una extraordinaria buena fortuna en su vida. Y realmente sí, podemos decir que más o menos desde 1992 al 2022, Donald Trump tuvo una expansión extraordinaria y nos pasó de ser una especie de celebridad de clase B, una especie de millonario que a veces aparecía en los medios, a ser el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Entonces tuvo una extraordinaria buena fortuna y una extraordinaria expansión. Ahora, la pregunta que se hacen los astrólogos es, y esto es lo que decía la gente del Kepler College, con este Júpiter no solo no está domiciliado, sino que está ahora en caída, ¿no? Porque Júpiter se exalta en Cáncer, entonces al estar en Capricornio está en detrimento. Entonces, ¿podrá seguir la buena fortuna de Donald Trump y darle una nueva presidencia? Y bueno, esto es dudoso, esto es un poco lo que están viendo los astrólogos con este aspecto, ¿no? Y fíjense que Donald Trump ya viene de ciertos traspiés, ya tuvo un problema con la justicia, él tenía una serie de juicios y lo condenaron en uno de los juicios, con lo cual va a ser candidato, pero también técnicamente es un criminal condenado por la justicia, ¿no? O alguien que violó la ley y fue castigado por la justicia. Entonces, la gran pregunta es, ¿la buena fortuna de Donald Trump y la ola expansiva de Donald Trump le va a dar para una nueva presidencia? La gente del Kepler College dice que probablemente no, que esta quizás sea una de las cosas que hay que mirar, para que los astrólogos deberían mirar y ver porque dicen esto seguramente significa que a Donald Trump no le va a dar para un nuevo periodo presidencial, porque la carta de Kamala Harris está mejor aspectada en ese aspecto, ¿no? En cuanto a la cuestión de conseguir el poder, de llegar al poder y eso. Pero bueno, todavía esto es solo si se quiere, un aspecto menor, ¿no? Y la verdad que yo no tengo, digamos, no he visto otras cartas y me he fijado el Júpiter del arco solar para poder predecir si la persona va a ser o no presidente. No conozco otros casos de donde se dé este tipo de cosas. Pero nada, quería mencionarlo porque esto es un poco lo que están diciendo los astrólogos con respecto de la astrología de Donald Trump. Si hay algo que tiene mal aspectado es este Júpiter del arco solar, que después de tener 30 años de una enorme expansión en todos los aspectos, bueno, cayó en el signo de su detrimento, y Donald Trump empezó a recibir malas noticias, a tener problemas. También fue que tuvo, digamos, esta cuestión de que después de su presidencia el FBI le entró en su casa de Mar-a-Lago en Florida y le secuestró montones de documentos, bueno, todo ese tipo de cosas. Empezó a tener problemas Donald Trump, si bien terminó siendo nominado por la convención republicana, pero hay que ver si eso le alcanza para ser presidente de vuelta. Así que bueno, amigos, hay otras cartas que se pueden mirar, pero no quiero hacer un video larguísimo. Hay una técnica que es mirar las revoluciones solares. Hay una cuestión muy interesante entre la revolución solar de Donald Trump de 2016, cuando gana la presidencia, y la que tiene ahora en el 2024. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro video. Así que bueno, les agradezco por haberme acompañado hasta acá, y les pido que, como siempre, que si les gustó me den un me gusta, y que si les interesa mi contenido se suscriban a mi canal y toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.